Saludos y bienvenidos al segundo episodio del capítulo número 8 de Leyendo el Evangelio según San Lucas. En el día de hoy vamos a terminar este capítulo que comenzamos la semana pasada. Vamos a terminar las historias que vamos a hablar, por ejemplo, la historia de los endemoniados, la historia de Jairo, la historia de la mujer de sangre, y así sucesivamente vamos a terminar este tremendo y hermoso capítulo que tiene tantas enseñanzas para nosotros. Pero antes de comenzar con la segunda parte de este capítulo, vamos a comenzar en oración para que sea el Señor quien nos dirija en este estudio. Bendito Dios, venimos delante de ti en este día para que seas tú, Señor, dándonos entendimiento de tu palabra, dándonos sabiduría para entender tu palabra. Ayúdanos, Padre, a que podamos comprender y ser transformados por medio de tu palabra, y que no simplemente seamos oidores de tu palabra, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra, que podamos vivir de acuerdo a la palabra y que podamos amarte en obediencia y glorificar tu nombre. Y te pido, Padre, que tú hagas esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra. Vamos al próximo slide. Ahora viene el famoso pasaje de la tormenta, ¿no? Dice: uno de aquellos días Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron al mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió. ¿Qué nos dice eso? Que Jesús se cansa, es humano, ¿no? Caminando y predicando y sanando, se cansa, todo cuerpo se cansa, vamos a ponerlo así. Y mientras él dormía, una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a hundirse y corrían peligro. Ese lago es el mar de Galilea. Es famoso por estos fuertes vientos que salen de momento. Y ustedes saben que cuando ustedes tienen un lago, si no hay viento normal, ese lago es bien flat, bien liso, bien llano, y no hay ninguna oleaje porque no es un mar, no es un océano. Pero ahora bien, cuando el lago le da un viento fuerte, no sé si han tenido la oportunidad de estar en un lago cuando hay una tormenta que se acerca o viene un viento fuerte, se pone horrible y se pone bien feo. Yo he tenido la oportunidad de estar en el agua, en una barca, cuando eso sucede, y lo primero que te da es ganas de salir corriendo y arranca, ponlo rápido para la orilla porque se pone bien feo y se pone oscuro, se pone el agua fea. Esto es lo que está sucediendo aquí. Pero yo creo que lo que está sucediendo aquí es una tormenta un poco mayor de lo que nosotros experimentaríamos normalmente, porque número uno, estas personas, recuerden, son pescadores, ese era su diario vivir, era estar en ese agua, pescando con sus barcas. Son gente que de años están acostumbrados y de momento están temblorosos, están asustados y la barca se está hundiendo, se está llenando de agua. Eso es una gran tormenta. Y obviamente corrían peligro en el sentido humano, no hablando en sentido humano, corrían peligro. Porque si se hunde la barca en ese oleaje, no hay salvavidas, es muy probablemente que aunque sepas nadar te ahogues. Entonces el versículo 24 dice: llegándose a Jesús lo despertaron diciendo, yo diría un poquito más, lo despertaron gritando a alta voz. ¿Y cómo lo sabemos? Porque mira los signos de exclamación y obviamente piensa en la situación que está sucediendo. Cuando tú pides ayuda, ¿cómo la pides? Hey, ¿me puedes ayudar? Estoy a punto de morirme. No. Cuando tú te estás muriendo, tú pides ayuda a alta voz. Y dicen, maestro, que perecemos. Es una exclamación, no es una oración, no hace sentido. No es, hey, tú puedes hacer algo, no. Es un clamado, es un clamor. Entonces, y mira lo que dice Jesús. Y él levantándose reprendió al viento. Fíjate que no reprendió a los discípulos. Al viento, porque el viento es lo que estaba causando ese oleaje y esa tormenta. Y a las olas embravecidas, y cesaron, y sobrevino la calma. Vamos a terminar y después explicamos. Versículo 25. Dice, ¿dónde está la fe de ustedes? Esa fue la pregunta que le hizo. ¿Dónde está la fe? Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose uno a otro, ¿quién pues es este que aún los vientos y al agua manda y lo obedecen? Aquí está pasando muchas cosas.
Jesucristo nos demuestra que no solamente tiene la autoridad sobre enfermedades, sobre demonios, sobre muerte, sino que la naturaleza, el viento, las tormentas, ¿quién jamás ha podido hacer algo así? ¿Qué mago ha podido hacer algo así? Nunca, porque es imposible, solo Dios tiene esa autoridad. Y ahora estas personas se están dando cuenta, nosotros llevamos caminando con Jesucristo por 2 años, y como que se sorprenden y como que no saben quién es, como que a veces piensan que es Mesías, a veces piensan que es Hijo de Dios, a veces piensan que es un profeta, un maestro, y aunque quieren pensar algo, a veces dudan, y ahora que están como confundidos. Pero el regaño o la pregunta que Jesús le hace a ellos es bien dura. ¿Dónde está su fe? ¿Qué Jesucristo nos está diciendo? Si yo estoy con ustedes, no importa la tormenta que haya, nada les va a pasar. Porque no se trata de la naturaleza, se trata de la voluntad de Dios. Y la fe nuestra debe ser, Dios está con nosotros, Dios es por nosotros, Dios vela por nosotros, Dios dio su vida por nosotros, Dios provee todo lo que necesitamos, Dios tiene un plan perfecto para nosotros, no de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a su voluntad, y se va a llevar a cabo no importa qué. Nosotros deberíamos poder descansar en eso, aunque yo entiendo que es bien difícil a veces, porque nos ha pasado a todos. Pero deberíamos poder descansar en nuestra fe, en las promesas de Dios y en quién es Dios, y estar tranquilo y en paz, aún en medio de la tormenta. ¿Le hubiese permitido Dios que esa barca se hundiese? Claro que no. Se pudieron haber dormido todo. La barca se hubiese llenado de agua y no se iba a hundir. Porque Dios no iba a permitirlo. Ese no era el plan de Dios. Y ese es el punto de este pasaje. La idea de tener una fe que sea, ¿verdad? Número uno, fiel a Dios. Que una fe que crea en las promesas de Dios, pero una fe que se viva y que se exprese. ¿Cómo? Confiando en Él. Debemos confiar en Él, en su providencia, en su protección y en sus promesas. Pero le dio una oportunidad a Dios, ¿verdad? Para demostrar que Él es Dios. Porque nadie sino Dios puede hacer lo que acaba de hacer Jesús en este pasaje. Nadie. Igual que nadie puede devolverle la vista a alguien que nació ciego. Nadie. Solo Dios. Solo Dios. Recordemos que hay milagros que el diablo puede imitar. Por ejemplo, recuerden en el libro de Éxodo, cuando Moisés está en la corte del faraón y tira el bastón, ¿verdad? Y se convierte en serpiente. Los magos del faraón que dijeron, yo hago lo mismo, mira, aquí está la serpiente. Hay milagros, ¿verdad? Que estas personas, por medio de espíritus inmundos, logran imitar, pero están limitados. Fíjense qué pasó con eso cuando las 2 serpientes se convierten. La serpiente de Moisés se come la serpiente de los magos. En otras palabras, sí, perfecto, tú hiciste un milagro, pero el milagro mío es más poderoso porque viene de Dios. Y tiene poder y autoridad sobre tu milagro. Y es exactamente lo que vemos con estos milagros mayores. Nadie puede calmar la tormenta y los vientos como lo hizo Jesús. Nadie, y lo dice la misma Biblia, nadie, ¿quién ha sanado a un ciego de nacimiento? Nadie. Eso quiere decir que pueden haber habido otros milagros de gente que hubiese sido sanada de algún tipo de ceguedad, ¿verdad? De enfermedad que lo dejó ciego, etc. Y fue una restauración de algo que ya tenía. Pero esta persona nace ciega y Dios le restaura la visión. Esta tormenta, naturaleza, y Dios le calma. Y no la calma poco a poco, inmediatamente. Es como si se apagara. Y esa palabra inmediatamente lo hemos visto una y otra vez. Esa idea de que cuando Jesús hace un milagro es el momento. Es dicho y hecho. Solo Dios puede hacer algo así. No se trata de una medicina especial, no se trata de un procedimiento, no se trata de algo inmediato. Porque lo está haciendo Dios. Entonces ahora venimos a un pasaje que hay mucha enseñanza,
muy bien conocido, y es que Jesús sana al endemoniado en el cementerio. Y quiero hacer la advertencia para que no haya duda. Puse el endemoniado porque Lucas se enfoca en una persona. Pero sabemos, si no me equivoco, es Mateo, que presenta el mismo pasaje y nos dice que hay dos endemoniados. Pero lo que se entiende es que un autor nos enseña la totalidad del panorama, que hay dos personas que están endemoniadas, que están padeciendo de lo mismo, pero solamente uno de ellos es el que habla con Jesús y tiene la interacción con Jesús. Por lo tanto, Lucas se enfoca en esa persona que tiene la interacción. No está negando que hubiesen dos, como menciona Mateo, ni Mateo niega algo que se diga aquí, sino que son diferentes perspectivas de la misma situación, diferentes enfoques, vamos a ponerlo así. ¿Okay? Entonces aquí nos vamos a enfocar en uno de los dos, pero todo lo que sucede en uno sucede en el otro, que no estamos viéndolo en el pasaje. Entonces dice, versículo 26, entonces navegaron hacia la tierra de Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Hasta ahora ellos estaban, está el lago de Galilea, ¿no? El mar de Galilea. Ellos estaban en el norte y ahora van hacia el sureste. Van a cruzar el lago completo. Llegan acá y van un poquito más y está esta tierra, que es una tierra que era mayormente gentil, bien pocos judíos si alguno vivía allí. Y era como más acercándose hacia el Jordán, hacia Jordania. Entonces dice, versículo 27, cuando Jesús bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en alguna casa, sino en los sepulcros. Estas personas, no es que Jesús los va a buscar, estas personas se topan con ellos, con Jesucristo. Estos dos hombres que aquí menciona uno. Y yo quiero que veamos algunas cosas aquí. Tenemos que ver, mientras leemos, que observemos lo siguiente. ¿Qué le hacen los demonios a estos hombres? ¿Cuál es el propósito de los demonios y qué sucede? ¿Okay? Fíjense que hasta ahora vemos que estos demonios no quieren hacerle nada bueno a estos endemoniados. Estos endemoniados están desnudos. ¿Por qué están desnudos? Porque el diablo vino a matar, destruir y robar. Y Dios nos viste. Recuerden cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Dios? Los vistió con una capa, un coat en inglés. Y la idea es de una ropa que los cubre completo, ¿no? Manga larga hasta los pies. Le da decencia, le da valor. Sin embargo, el diablo nos dice lo contrario. Desnúdate, expónete. Y te da la idea de que no hay nada malo con eso. Pero acuérdate que es lo que quiere hacernos daño. Dios nos cubre, nos viste. El diablo nos expone y nos humilla. Esto le estaba haciendo a estas dos personas. Por eso es que cuando tú vienes a Cristo, tú cambias. Porque vives en un mundo donde, por ejemplo, usar poca ropa hoy en día es algo común y bueno. Y vamos a la playa y las mujeres y los hombres también prácticamente están desnudos, exhibiendo todo, pero eso no viene de Dios. El diablo quiere que nos humillemos así, que nos expongamos como animales, que perdamos la vergüenza. Dios es todo lo contrario. Cuando venimos a Dios, Dios nos cubre. Dios quiere que estemos cubiertos, ¿verdad? Que no haya esa desfachatez, esa falta de moralidad. Y podemos vestirnos muy bonitos, muy bien, muy elegantes, mujeres muy bonitas, y no tienen que exponer su cuerpo, ni hombres ni mujeres, para verse bien. Es el diablo que les engaña, diciendo, si no te expones, si no te exhibes, no te vas a ver sexy, no te vas a ver bonita, no te vas a ver elegante, no vas a atraer a otra persona. No te sientes bien si no haces eso. Y todos son engaños del enemigo. Y lo vemos aquí en los demonios. Pero no solamente eso. ¿Dónde están viviendo estas personas? En el cementerio, en el lugar de los muertos, en el lugar donde nadie quiere estar, ni siquiera de visita. Y estas personas, no es como que el diablo posee a estas personas y los viste bien bonitos y les da dinero y los mete a vivir en una casa, no.
los quiere destruir, los quiere humillar, los quiere hacer sufrir. Eso es lo que el enemigo hace. Por eso la palabra nos dice que el diablo vino a matar, robar y destruir. De una forma u otra lo está haciendo con muchas personas. Y solamente hay esperanza y resolución de este problema, de esta situación, en Jesús. Y vamos a ver ahora cómo es eso. Dice, al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él. Perdón. Y dijo en alta voz, ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego no me atormentes. Estas personas no sabían quién era Jesús, nunca lo habían visto, no escuchaban su nombre, no lo conocieron, no hablaron con él, pero lo vieron y ¿qué hicieron? Corrieron hacia él y se postran, se tiran al piso. Dicen su nombre y dicen quién es él. Y dicen el propósito de Jesús. Tú eres Jesús, que significa Yahweh Saves, Jehová salva, o Yahweh salva, o Jehová salvación. Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, y tú tienes la autoridad y la tarea de atormentarnos, en otras palabras, de pasar juicio sobre nosotros. ¿Y qué le dice? Lo ve y dice, oh, llegó el juez. Hasta aquí llegué. Y va y le pide, le ruega, le suplica que no lo haga en ese momento. Ya estamos viendo qué está sucediendo y quién es Jesús. Y cómo se nos revela quién es Jesús por diferentes medios. Entonces dice 29, porque él, Jesús, mandaba a ese espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, ese endemoniado rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. Esta persona, el pasaje en Mateo y en Marcos nos expresa que no solamente vivían desnudos en el cementerio, sino que eran extremadamente violentos y se hacían daño. Y el pueblo de esa ciudad los encadenaba en las manos y en los pies. Y esas personas tenían la fuerza espiritual de una persona endemoniada, una fuerza sobrehumana, para romper las cadenas, para romper esos metales. Y entonces el diablo se los llevaba para el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Sufrimiento, dolor, sed, hambre, calor, arena, animales venenosos, escorpiones, serpientes venenosas. Fíjense otra vez, ¿qué quiere el enemigo para nosotros? Muerte, destrucción, dificultades. Pero ¿qué quiere Jesús? ¿Qué quiere Dios para nosotros? Fíjate lo que Jesús estaba haciendo. Porque Él le mandaba el Espíritu que saliera de Él. El diablo quiere destruir, Jesús quiere arreglar, restaurar, que estemos bien. ¿Le había pedido ese hombre a Jesús que le perdonara y que le ayudara? No. Es un acto de amor de Jesús hacia esos dos hombres endemoniados que eran víctimas de estos demonios malvados. Que mucho tenemos que aprender de todo esto. Y saber que, como nos dice el apóstol Pablo, nuestra pelea y nuestra guerra no es contra personas. Las personas hacen cosas a nosotros, sí, pero muchas veces, y la mayoría de las veces, nuestra pelea es contra espíritus y potestades, contra gente y personas espirituales que no vemos, pero que influencian grandemente mucha de la población. Ya sea porque toman posesión de la persona o porque le susurran al oído ideas para dañarle la mente a la persona. Tenemos que andar agarrados de Dios, orar sin cesar, porque Dios nos proteja de estos problemas. Es Dios el único que puede hacer algo. Dice, entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque muchos demonios habían entrado en él y les rogaban que no les ordenara irse al abismo. No solamente tenían un demonio, tenían muchos. ¿Se acuerdan María Magdalena cuántos demonios tenía? 7. 7 demonios tenía esa mujer. Este es similar. Muchos demonios, porque somos legión. Como legión,
normalmente en aquel entonces hablaba de un número muy grande. No me acuerdo exactamente el número. ¿Te recuerdas que hablamos del centurión que tenía 100 soldados a cargo? El centurión era parte de una legión. O sea que estamos hablando de cientos o quizás miles de soldados. Y esto es lo que el autor nos está diciendo. Estos endemoniados, estas personas estaban sufriendo increíblemente. Porque tenían cientos y cientos y cientos de demonios en ellos. Hicieron fiesta en estas personas. Pero ¿cuál era la petición de los demonios para Jesús? No me atormentes y no me eches al abismo. Jesús es rey soberano y tiene la autoridad, y Él va a hacer que Él va a pasar juicio sobre toda persona, física y espiritual. Ambos. Todos nosotros vamos a pasar por el tribunal, por el juicio de Cristo. Unos vamos a pasar por el tribunal de Cristo como sus discípulos, y otros van a pasar por el tribunal del trono blanco como sus enemigos. Pero todos pasaremos por juicios delante de Jesús, y toda rodilla se doblará, así como estos endemoniados doblaron sus rodillas delante de Jesús. No solamente se postran, sino que saben que toda autoridad y su vida, su existencia dependen únicamente de Jesús. Y que si Jesús dice algo, ellos lo tienen que hacer. Fíjense que Jesús le está diciendo, vete, sal de ellos. Y ellos no le están diciendo, no me voy a ir. No, ellos ya se van, saben que se van. Lo que están pidiendo y rogando es que no los envíe al abismo. Que sí, tienen que salir, pero que puedan ir a otro lado. Vemos la autoridad de Jesús, el poder de Jesús, el rol de Jesús. El abismo es ese sitio en donde todos los espíritus inmundos y todas las fuerzas demoníacas y todo aquello que es malo y en contra de Dios va a parar hasta tanto sea el juicio del trono blanco, donde entonces todas esas personas que están en el abismo perdón, van a terminar en el lago de azufre y fuego. Y estos demonios saben el proceso, estos demonios saben lo que va a pasar, y le están diciendo, no me envíes ahí, déjame libre. Y vamos a ver lo que Jesucristo les dice. Dice, había una manada de muchos cerdos. Esta manada era de 2000 animales, 2000 cabezas de cerdo. Y decía, paciendo allí en el monte, y los demonios les rogaron que les permitieran entrar en los cerdos, y Él les dio permiso. ¿Qué no quiere decir esto? Que no era el tiempo del juicio para estos demonios. Hay un tiempo de juicio. ¿Cuándo es? Solo Dios lo sabe. Y Jesús les concede su petición creo yo, por varias razones. Permiso, dame un poquito de agua. Le concede su petición por varias razones. Número 1, no es el tiempo apropiado para el juicio. Número 2, le permite entrar a los cerdos y nos deja saber a nosotros que el diablo y sus demonios nada pueden hacer si no se les es permitido. Recuerden la historia de Job. Necesitaba permiso. ¿Qué puede hacer alguien, ya sea espiritual o físico? ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puede hacer un ente espiritual que Dios no pueda impedírselo? Absolutamente nada, ¿no? Si no, no sería Dios. Hay muchas cosas que Dios manda hacer y hay muchas otras cosas que Dios permite que hagan. Esta gente dice, yo voy a entrar a los cerdos. Y Jesucristo que dice, te lo permito. No lo manda Jesús a hacerlo, Jesús se lo permite. Muy diferente, ¿no? Voy a vender a mi hermano como esclavo. Algo malo. ¿Y qué hace Dios? Lo permite. Y eso es la historia de José, ¿verdad? En Génesis. Seguimos. Dice, los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manada se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Yo creo que otro propósito por el cual Dios permite que esto suceda es para que nosotros veamos en realidad cuál es la verdadera
el verdadero deseo y el verdadero resultado del demonio. Es destrucción. Torturaron y destruyeron por muchos años a estos dos varones, de diferentes formas. Y obviamente no podemos comparar un animal con un ser humano. El ser humano tiene mucha resistencia, el ser humano es creado a la imagen y semejanza de Dios, tiene unos atributos ¿verdad?, que están existentes en esa persona, y también la voluntad de Dios tiene mucho que ver. ¿Tú crees que Dios hubiese permitido que estos demonios hubiesen matado a estos dos hombres antes de este momento? Claro que no. Esto tenía que suceder para que quedara registrado, para que tú y yo hoy lo estuviéramos leyendo y pudiéramos aprender de esto que estamos leyendo. Ahora bien, cuando los dos demonios entran en los 2000 cerdos, los destruyen, los matan inmediatamente. Eso nos enseña la maldad que hay en estas entidades. Y lo único que quieren es destruir, engañar, mentir, robar. Entonces, el versículo 24 dice, 34. Cuando los cuidaban, vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. ¿Quién no se enteró de este milagro? Hey, pasó esto con los dos locos aquellos, los que estaban endemoniados, que encadenamos, y mira, y pasó esto, y los cerdos se tiraron al agua. Nunca han visto algo así. Están tan sorprendidos, están contando esto a todo el mundo. Entonces dice, salió entonces la gente a ver qué había sucedido, y vinieron a Jesús, y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado en los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Fíjese qué hace Dios. Lo que el diablo destruye, quebranta, rompe, Él restaura. Él establece. Él da dignidad. Él da valor a las personas. Lo cubrió, lo vistió, cubrió su dignidad. Lo que el diablo daña, Jesús arregla, Dios arregla. Lo sentó, la persona está bien de mente, porque ya no tiene esas entidades dañándole su mente. Grandes maravillas hace Dios con las personas. Y así como lo hizo con estas personas, lo puede hacer con nosotros. Él nos puede restaurar, Él nos puede arreglar, Él nos puede transformar, Él nos da valor, Él nos cuida, Él nos bendice, Él nos unge. Y se llenaron de temor porque sabían con quién estaban lidiando. Estos dos endemoniados, nadie podía trabajar con ellos, estaban desquiciados. Y cómo esa persona pasa de ser así acá. Es grande el temor, es grande la incógnita de lo que está sucediendo. Y además de que los cerdos se tiraron al agua voluntariamente, solos, ¿verdad? A los ojos humanos, ¿no? Sabemos que fueron los demonios. El versículo 36 dice, los que lo habían visto le contaron cómo él, que estaba endemoniado, había sido sanado. El nombre de Jesús está cogiendo fama en esta región de los gentiles también. ¿Quién no va a entender lo que está pasando aquí? ¿Quién va a rechazar esta verdad? Solamente una persona con un corazón duro. Dice, entonces la gente de la región de alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos porque estaban poseídos por un gran temor. Y él, entrando en una barca, regresó. Pero fíjese lo que pasa. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él. Pero Jesús lo despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Me gusta mucho porque, ¿qué me enseña? Esta persona no tenía control de sí mismo. En su mente, él no, estaba viviendo una vida de infierno. Se iba a morir, humillado, desterrado, nadie lo quería, una vida terrible. Y viene Dios y lo salva. Lo salva y esta persona está enamorada de Jesús, lo quiere seguir, quiere estar con él. ¿Quién conoce a Jesús y no quiere estar ahí con él? Pero fíjate lo que Jesús dice. Vete a tu casa, vete a tu tierra y proclama, habla.
Eso es lo que Jesús nos dice a nosotros. Comparte el Evangelio, cuéntale a las personas de Dios, cuéntale a las personas quién soy yo. Y fíjate que dice, cuenta qué grandes cosas Dios ha hecho por ti. ¿Y qué es lo que dice el endemoniado? Cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. ¿Había entendido que Jesús era Dios? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tenemos que hacer como esta persona. Ama a Dios en obediencia, proclama la palabra, es luz en medio de las tinieblas. Es un tremendo ejemplo de lo que debería suceder en mi vida y en tu vida. ¿Y qué sucedió? Dice, cuando Jesús volvió, esta sección se llama La hija de Jairo y la mujer de flujo de sangre. Son dos historias conocidísimas, pero están intercaladas una con la otra. Y vamos a ver por qué. Y Jesucristo vuelve, ¿no? Se monta en su barco y vuelve. ¿A dónde vuelve? A su ciudad, a Capernaum. Recuerden que la mayoría del ministerio de Jesús ocurre en Galilea y muchas veces enfocado en la ciudad de Capernaum. Ahí es donde va. Regresa a Capernaum y la multitud lo recibe con gran gozo, con alegría, porque están esperando a Jesús, porque Él es el que sana, Él es el que le da la palabra de Dios, etc. Porque todos lo habían estado esperando. Y en el versículo 41 dice, entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte, pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. Llega este hombre, Jairo, que es un líder religioso de la ciudad, y fíjense que en diferencia, contrario a los de Nazaret que los querían matar, esta persona se postra delante de Jesús. Esta persona reconoce que Jesús puede salvar, que Jesús sana, y tiene un tipo de fe en Jesús. ¿Qué fe tiene? No sé, no dice la palabra, tiene un tipo de fe. Y le pide que sane a su hija, porque su hija, que es de 12 años, está muriendo. Y algo que nos dice la palabra es que mientras Jesús caminaba en dirección a la casa de Jairo, había tanta gente que lo apretaba, ¿no? Era como caminar en una multitud que tú tienes gente que te toca al frente, atrás, al lado, y te están apretando y te están tratando de tocar. Especialmente a Jesús, porque recordemos lo que leímos hace como 2 semanas atrás, donde decía que si las personas tocaban a Jesús, quedaban sanas. Vamos a ver qué sucede ahora en el próximo versículo. Dice, y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de sangre. Vamos a parar aquí un momento. Jesús está caminando, esta señora sabe quién es Jesús, conoce de los milagros, y dice, si yo tan solo toco el manto, yo sé que voy a ser salva, sana. Y entonces se mete entre la multitud y se baja, se postra, se ñangota, ¿no? Y camina prácticamente pegada al piso y con la mano estira y le toca. Esos mantos tenían como unos piquitos abajo a veces, ¿verdad? Unos flequitos. Tienen una palabra, no me acuerdo ahora la palabra, pero ella toca eso. Ella viene humillada, humilde, no quiere que nadie la vea y toca eso de Jesús, inmediatamente quedó sana. ¿Por qué tenía que hacer eso así? Ella, por su condición de salud, estaba, no quiero decir sucia, pero sí, sucia o no limpia en términos ceremoniales, ¿no? En inglés le llaman unclean. Y ella tenía prohibido entrar al templo, entrar a la sinagoga, tenía prohibido de tocar a la persona, tenía que purificarse primero para ella poder volver a reintegrarse en la sociedad. Entonces ella se va como pegada al piso de lejitos y le toca, porque ella sabe su condición, lleva 12 años así, sabe las restricciones, sabe los problemas que hubiesen si la gente se enterara de que ella, estando no limpia, toque a alguien o haga las cosas que está haciendo. Y eso es lo que ella hace. Ese es el proceso, ¿no? El versículo 45 dice, y Jesús pregunta,
¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban, Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo, alguien me tocó porque me di cuenta de que había salido poder de mí. Fíjense que nadie vio a la mujer. Ella entró, como dije, por abajo, escondida, desapercibida. Pero Jesús sintió que poder y sanación había llegado a alguien. Esa mujer no dijo, rabino, maestro, profeta, o hijo de Dios, hijo de David, sáname. Su fe en su corazón fue suficiente. Y Jesús lo sintió. Ahora bien, ¿sabía Jesús quién lo había tocado? Eso es un debate. Yo opino que no, basado en que aunque Jesús es Dios, omnipotente y omnisciente, Jesús tenía velada su gloria y velados sus poderes, en el sentido de que Él estaba actuando en su humanidad. ¿Okay? Cuento largo corto es ese. Y como estaba viviendo y actuando en su humanidad, aunque tenía esos poderes, estaban velados. Cuando Él se encarna, esos poderes se velan. Y por eso es que no hace milagros hasta que el Espíritu de Dios desciende sobre Él. ¿Verdad? Hay mucho que hablar de este tema. Entonces Él siente que el poder sale de Él, pero Él no ve, no sabe quién le tocó. Él pudiera accesar sus poderes, yo creo, claro que sí. Aunque su ministerio tiene poderes limitados por Él mismo para hacer las cosas bien, Él prefirió hacer lo que es correcto. ¿Quién me tocó? Y entonces la mujer estaba ahí. Y dice, pero Jesús dijo, al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida. Ve lo que está haciendo. No es que Él sabía porque es Dios. Él sabía porque alguien me tocó, salió poder de mí, y Él está mirando quién me tocó, y la gente está mirando, y ella no pasó inadvertida. Una de estas cosas no era como la otra, había alguien ahí, imagino que su cara, estaba temblando, estaba en el piso, no sé. Dice que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando, ¿ves? Y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual la había tocado. Y como al instante había sido sanada, en otras palabras, testificó lo que había hecho. Y el resultado de esa acción. Me encantan las palabras de Jesús. Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso cuando Jesús hace milagros? Tu fe te ha sanado. No un ritual, no es nada diferente, es la fe que tiene en Dios. Y después le dice, vete en paz, porque ahora está en paz para con Dios. Jesús es tan poderoso, y es Dios obviamente, que si tú tocas un flequito de la parte de abajo, un hilito de la parte de abajo de su manto, eres sano. Ese es nuestro Dios. Sanador, por sus llagas fuimos sanados. Perfecto Dios, perfecto en amor, perfecto en misericordia. Jesús no la regañó por haberla tocado estando no limpia. Jesús no hizo nada de esas cosas. Simplemente la amó. Y le dijo, vete en paz, tú estás sana. Quisiéramos todos escuchar eso, ¿verdad? Y terminamos este capítulo con la segunda parte, porque recordemos que Jairo estaba a buscar a Jesús, iban de camino a donde Jairo. Y esta niña de 12 años, con esta mujer de 12 años de flujo, hay una conexión ahí, la idea de los 12 años. Pero vemos que ahora sigue la historia, porque ahora Jesucristo sigue caminando hacia casa de Jairo, pero mientras él caminaba a casa de Jairo pasa esto. Vino alguien de la casa de Jairo, un oficial de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y por eso que dije un tipo de fe, porque lo ven como un maestro, como un rabino. No creo que Jairo lo estaba viendo como el Hijo de Dios. Me puedo equivocar, pero no parece. Hasta en este momento no parece. Quizás después sí sucedió. No sé. Dice, pero cuando Jesús lo oyó, le respondió, no temas. Cree solamente y ella será sanada.
¿Qué había sucedido hace unos minutos antes? Una mujer de 12 años de enferma le toca el manto y su fe la sana. ¿Será esto coincidencia? No. Jairo necesitaba eso. Jairo estaba viendo esto, era testigo de eso y dice, bueno, si el Señor Jesús me está diciendo que si yo creo, ella será sanada y esta mujer acaba de ser sana por creer, pues vamos para adelante. Yo creo. O sea, le dio ánimo, le dio testimonio. Jesús no nos pide que tengamos una fe ciega, siempre nos da testimonio, siempre nos dice cosas, siempre nos enseña. Somos bien difíciles, somos testarudos, somos duros. Gracias que Dios es bueno, maravilloso y misericordioso y lleno de amor y tiene mucha compasión para con nosotros. Entonces dice, al llegar Jesús a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino Pedro, Juan y Jacobo. Eso de Pedro, Juan y Jacobo lo vamos a seguir viendo en las Escrituras porque Jesús tenía sus 12 apóstoles, pero dentro de sus 12 tenía un grupito especial. Un grupito el cual él preparó con unos propósitos especiales. Y son Pedro, ¿verdad? Que es uno de los líderes de los apóstoles, el que más años, dice que es más años que tenía, etc. Tenemos a Juan, que es el discípulo que Jesús amaba y que nunca murió asesinado, sino que murió de viejo, que escribió las cartas de Juan, el Evangelio de Juan, escribió el libro de Apocalipsis. Y tenemos a Jacobo, el hermano de Juan. Entonces tenemos que Jesús prepara a estos tres varones con unos propósitos especiales y los expone a unas cosas que solamente ellos tienen acceso, ¿no? Y una de ellas es esta. Por ejemplo, cuando Jesucristo va a Getsemaní, se lleva a Pedro, Juan y Jacobo, y son los que lo ven transfigurado con un cuerpo glorioso antes de la crucifixión. Hay unas cosas que está sucediendo y haciendo Jesús con estos tres varones que no expone a los demás a estas cosas. Entonces dice, me voy a llevar a estos tres y tú, padre y madre, vente, vamos. Vamos con la muchacha. Dice que afuera todos la lloraban y se lamentaban, pero él le dijo, no lloren porque no ha muerto, sino que duerme. Pero fíjate lo que la gente hace, la gente, te digo, somos bien difíciles. Y se burlaban de él sabiendo que ella había muerto. El rabino que fueron a buscar, que ha hecho milagros y cantidad de milagros y cantidad de milagros, viene a la casa y le dice, no está muerta, duerme, y la persona se burla. Falta de fe. Falta de fe. Pero él, Jesús, tomándolo de la mano, clamó diciendo, niña, levántate. Entonces le volvió a ella su espíritu y se levantó al instante. Y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Algo sucedió en esa habitación que Jesucristo no quería que supiesen. Fíjense que el secreto no es que la niña estaba muerta y resucitó. Eso lo sabe todo el mundo. Y lo iba a saber todo el mundo. Todo el mundo estaba llorando, estaba muerta, etcétera, etcétera. Y de momento va a salir caminando. Obviamente, ese secreto no lo podía esconder nadie. Todo el mundo se iba a enterar de que Jesucristo en Capernaum sanó a la hija resucitó a la hija de Jairo que estaba muerta. Punto. Igual que todo el mundo iba a hablar de la mujer de flujo de sangre que por 12 años estaba enferma y Jesucristo la sanó, nada más con el toque del manto. Tiene que haber sucedido algo más. Es posible que Jesús esté diciéndole a lo mejor una oración que haya hecho, unas palabras, no sé, algo que haya sucedido allá adentro que él no quiere que la gente afuera se entere, por X o Y razón. Muchas veces nos damos cuenta de que Jesús esconde ciertas cosas del público porque no es el momento apropiado para esa revelación. O puede darse el caso que muchas veces Dios esconde cosas aún de nosotros, sus hijos cristianos, porque no es de nosotros saber los misterios del cielo. ¿Verdad? En Deuteronomio lo dice claramente. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y las cosas escondidas o los misterios de Dios les pertenecen a Dios. Nosotros debemos enfocarnos en los misterios revelados y no en los misterios de Dios.
Si nos enfocamos en los misterios de Dios, vamos a hacer errores, podemos cometer herejías, porque estamos tratando de establecer una doctrina o establecer algo, una verdad, de algo que estamos especulando y que no tenemos ninguna evidencia. ¿Cuál es el secreto? No se sabe. Algo Jesús no quiere que se supiera, pero sí, obviamente, todo el mundo iba a saber que esta niña estaba muerta y la resucitó. Otra persona más, recordemos que ha habido otras resurrecciones anteriormente, otras personas que Jesucristo ha vuelto a la vida. No es la primera vez, todo el mundo ya sabe esto, no es un secreto. Podríamos decir que es un secreto a voces, ¿no? Ya con esto terminamos el capítulo número 8. Vimos que Jesús le devuelve el valor y la dignidad a las mujeres y a los niños y nos recuerda que todos somos iguales a los ojos de Dios. Tenemos el mismo valor, la misma dignidad, somos todos coherederos de Cristo, del reino de los cielos, si venimos a fe, y que en Jesús no hay distinción. Sí hay distinción de roles, pero no distinción de valor, ni dignidad, ni importancia. Todos somos imagen de Dios, tratando de alcanzar a ser como nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor. Hablamos de que Jesucristo tuvo familia, obviamente, claro está. Hablamos de todos los milagros, que Jesucristo tiene poder sobre las tormentas, sobre la naturaleza, sobre los demonios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que el diablo destruye, expone, hace maldades al hombre, confunde al hombre, lo enferma, lo daña, y Dios restaura y arregla lo que el pecado y el enemigo hacen en nuestras vidas. Él vino a salvar, a restaurar, y lo hace por amor a ti y a mí. Pon tu fe en Jesucristo, sigue a Jesucristo. Si ya eres cristiano, persevera en la fe, no te quites. Sé como esa planta que crece y da fruto. Sé un oidor y hacedor de la palabra y haz lo que Dios te manda hacer. Si no eres cristiano, ¿qué vas a estar esperando? Jesús es el Hijo de Dios y vino a dar su vida por ti y por mí, para que nosotros creer en Él y nos arrepentamos de nuestra vida de maldad y de pecado y desobediencia delante del Señor, podamos tener perdón de pecados y vida eterna en Cristo Jesús. No esperes un día más. Busca de Jesús, ama a Jesús, sigue a Jesús. Y vas a ver una vida diferente, una vida transformada, una vida de gozo. Así como el endemoniado fue transformado a una persona diferente, así te va a pasar a ti al poner tu fe en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana donde estudiaremos el capítulo número 9. Hasta luego.